versículos del 9 al 14. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por habernos librado de la potestad de las tinieblas. Ellos no tienen poder y no pueden robarnos ni tu palabra, ni tu paz, ni tu gozo, ni tu libertad, porque tú estás en medio de nosotros y habitas dentro de mi corazón. Gracias por haberme lavado con la sangre de Cristo Jesús. Te doy gracias por alumbrar mi entendimiento, por quitar el velo, por revelarme las sagradas escrituras, para conocerte, amarte, adorarte y obedecerte. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Padre, porque tu voluntad es que seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, para andar como es digno del llamado que nos has hecho, de que seamos santos, porque tú eres santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a, creo que de alguna manera, cerrar la serie que hace 4 sábados iniciamos, con todos los temas relacionados de una u otra forma con el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando acerca del tema del reino de los cielos? Y por supuesto no significa que hayamos llegado al fin, porque de hecho toda la escritura habla del reino de los cielos. O sea que todas las prédicas en realidad están dirigidas hacia que nosotros nos convirtamos y que nos acerquemos más a cómo identificarnos con la ciudadanía del reino de los cielos. Entonces, por lo tanto, no pretendemos que en 4 prédicas o en 4 momentos entonces ya tenemos todo claro. Lo que sí pretendemos, con la ayuda de Dios, es que cada vez se nos aclare un poco más el concepto del reino de los cielos y por qué no debe ser mirado como algo etéreo, como algo que va a suceder, que en algún momento va a llegar, porque insistimos, y esto lo hemos mencionado cada uno de los momentos, Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, casi que esa fue su postura ministerial, para que los discípulos pudiesen entender quién era Él. Él se presentó a sí mismo como un representante del reino de los cielos, y vaya representante, y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Todos sabemos que el reino que los judíos o el pueblo judío estaba expectante o que estaba esperando era un reino terrenal. Ellos esperaban y siguen esperando aún que el Mesías regrese para restablecer su reinado, el reinado del pueblo de Dios, y entonces ellos puedan ejercer autoridad sobre las naciones. Por eso fue que Jesús vino, y como dijo él, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a nosotros, a los que por su misericordia miramos hacia donde Él estaba, nos fue dada potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice que si hijos, también herederos, coherederos con Cristo. Esto es, como todo lo de la Escritura, muy importante que lo tengamos en cuenta. La Escritura nos dice, Jesús dice, que Él es el emisario del reino de los cielos. Y Él es el que viene a mostrarnos el reino de Dios y su justicia. Y miren ustedes que Él vino 2000 y pico años atrás
a hablar de algo que estaba tomando lugar en el momento en que él lo estaba diciendo. Y si fue vigente 2000 años atrás, sigue estando vigente hoy en día. ¿Qué vino él a buscar? Vino a hablarnos de cómo era el reino de los cielos y cómo nosotros podríamos entrar a él. Vino a decirnos qué necesitábamos hacer para poder ingresar de donde él venía, pero para quedarnos con él. El reino que él nos estaba enseñando y que le presentó en primera instancia a su pueblo no era el reino de presencia, de autoridad en términos de reinado humano. Es más, me atrevo a decir, y creo que hay muchas personas que piensan de igual manera, que inclusive el reinado en el milenio está muy asociado al pueblo judío, más que a la iglesia, que es como normalmente lo hemos aprendido. Y no se trata de entrar en dilemas, sino, pero para que ustedes entiendan un poco por qué los judíos estaban esperando todavía el reino de Dios. Ellos todavía están esperando ese rey, ese príncipe, ese Mesías, y a nosotros nos llegó. Ese fue el panorama estandarte que Jesús planteó cuando llegó aquí a este mundo. Y vamos a iniciar con algo que necesariamente tiene que formar parte del maletín, del equipaje. Sin estas circunstancias, sin este verbo que vamos a leer ahora, que está refrendado en el Evangelio de Juan capítulo 2 y leeremos ahora del 1 al 8, habla de convertir. Y si ustedes y yo buscamos el significado secular de la palabra convertir, nos vamos a encontrar con palabras más, palabras menos, esto: hacer una cosa o alguien algo distinto a lo que era. Convertirse es tener una forma y después de la conversión tener una forma distinta a la que se tenía. Si es una cosa, pues tenía un estado y después se convirtió en otro. ¿Cierto? Lo que pasa con el agua, se evapora, o viceversa con el ciclo del agua. Con nosotros sucede algo parecido. A mí me parece supremamente curioso e importante que la primera manifestación del reino de Dios que nos muestra el Evangelio de Juan, hablando de Jesús, por eso vamos a leer Juan 2, del 1 al 8. La primera exposición del reino de los cielos tiene que ver con esta palabra que estamos aquí leyendo. Y sin que ustedes sepan todavía, porque no lo han buscado, o si lo encontraron no lo han leído, ¿de qué se trata el capítulo 2, versículos 1 al 8? Con esa palabra, ¿con qué lo podríamos asociar? Si estamos hablando ya del Evangelio de Juan y estamos hablando de que hay una palabra clave que es convertir. ¿Qué creen que es? ¿De qué se trata el pasaje que vamos a leer? Bautizo. Bautizo, nacer de nuevo. Bueno, de alguna manera todo tiene que ver. Arrepentirse. Vamos a leer. Juan, capítulo 2, estamos leyendo, vamos a leer a partir del versículo 2 en este momento. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestro Sala, y se lo llevaron. Vieron que la palabra no existe, la conversión o convertir no existe literalmente allí, pero en todo el pasaje nos está hablando del hecho que tomó lugar mientras está siendo narrado, y es que Convertir el agua en vino. Jesús convirtió el agua en vino. Y leía en estos días un texto a propósito de las costumbres judías que ha sido muy a propósito, ha venido muy a colación con el tema que estamos tratando, y hablan de que hay una costumbre antigua
que en las bodas, cuando invitaban a alguien, se repartían por turnos las familias que debían proveer el vino. Es decir, que si habían 7 familias invitadas, tenían un orden para que conforme el vino se fuera acabando, cada familia que tenía pues ese turno sacaba su provisión, la que hubiese llevado. Y plantean algunos, esto no es definitivo, pero pues simplemente lo menciono para que entendamos el contexto histórico, plantean algunos que esa es la razón por la que Jesús le dice a María cuando ella le dice que se acabó el vino, él le dice, retomo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Ok? En otras palabras como, ¿y por qué ahora nosotros? No nos, casi que le estaba diciendo, según esa costumbre, todavía no nos toca, todavía no es nuestro turno. Sin embargo, él termina efectivamente convirtiendo el agua en vino. O sea que no habían llevado. No necesitaban. Esto es lo maravilloso. ¿Cómo se presenta Jesús ante la sociedad, digámoslo así? A través de un hecho que para muchos es fantástico y que puede sonar a fábula, a mito, a leyenda, pero que para nosotros los cristianos es determinante y definitivo. Y es que hizo que algo fuese cambiado en algo totalmente distinto. No hay manera de fermentar el agua. ¿Cómo se fermenta el agua? No hay manera. Uno podría decir, no, estaban tomando Coca-Cola y se fermentó la Coca-Cola. No, era el agua. La convirtió en algo que no tenía nada que ver con lo que iba a hacer. Y eso hizo Jesús con nosotros. Por eso les decía que la conversión o convertir significaba algo trascendental en el reino de los cielos. Jesús vino a decirnos que sin cambiar de manera, sin dejar de ser de quienes éramos antes y siendo ahora unas personas nuevas, es imposible entrar al reino de los cielos. Y esto no es poca cosa, porque si nosotros conocemos de Dios, o hemos sido conocidos por Dios, y llevamos ya 55 años con Él, y todavía seguimos pensando, actuando o hablando como lo hacíamos en el año 1, algo no está bien. Y ese algo estamos seguros que no es ni el Espíritu Santo ni Dios. Algo no está bien en aquellos que nosotros, que gracias a Dios en nuestro caso, operase semejante ejemplo. Dios, en cualquier caso, lo primero que dice es, tiene que haber un cambio de estado, de lo natural a lo sobrenatural. Sin esto es imposible que cualquier persona se atreva siquiera a imaginar el reino de los cielos. Por eso es que los que no conocen de Dios, o no han sido conocidos por Dios todavía, plantean la figura de un cielo con angelitos gorditos que vuelan y con alitas y van de nubes en nubes. Es la figura más cercana tal vez que un hombre puede tener desde su concepción finita de las cosas, a lo que le puede dar forma. Pero Jesús quería mostrarnos a nosotros algo que nadie puede ver si no está en el Espíritu, si no ha sido movido y transformado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es eso? Algo que no podemos ver con nuestros ojos, pero que toma lugar al interior nuestro. Conversión. Miren ustedes, una persona, cito el ejemplo del joven rico, cumpliendo absolutamente todo lo que la ley decía, pero en su corazón no había tomado lugar todavía una conversión. Y a eso era lo que lo estaba invitando Jesús. Jesús le estaba diciendo, ven, síguenos. Y te vamos a mostrar cómo es. Y eso hubiera significado la diferencia entre soy y ya no soy. Y él infortunadamente no tomó la decisión más sabia. Jesús entonces se manifestó convirtiendo cosas. Y cuando Jesús viene a nuestras vidas, lo primero que va a suceder en nosotros es que hay un proceso, ni siquiera es un proceso, es un acto de conversión. Lo que pasa es que nosotros vemos los resultados de ese acto, en muchos casos de manera progresiva, pero a los ojos de Dios, ¿ustedes creen que cuando una persona viene a Dios, acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador, Dios está viendo de por acá y dice, ay, ya tenemos 10% de un cristiano en él? O ya tenemos el 15% de la cuota inicial de que quiere. No, para Dios cuando se toma la decisión, si ha sido sincera, conforme dice su palabra, esta persona es
y forma parte del cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que la persona todavía no tiene la menor idea de qué es lo que ha pasado. Algunos ven mariposas y estrellas y fuegos pirotécnicos en el momento de la conversión, otros no. Otros por fe declaran o hemos declarado de que Dios ha hecho algo con nosotros en nuestras vidas. Yo les he relatado a ustedes en varios momentos en qué momento Dios viene y se me presenta a mí. Y no fue en la iglesia, yo se los he contado, en un antro, era un antro, del cual ahora me arrepiento y seguramente me daría hasta temor siquiera intentar o pensar en regresar, donde nada tenía que ver Dios allí. ¿Cómo se iba a manifestar Dios allí? En medio de la oscuridad, en medio de todo lo que había ahí, esa tiniebla. Pero en ese momento Dios tocó mi corazón. Y aunque yo no lo sabía, no lo supe sino hasta unos meses después, en ese momento yo le había dado autoridad al Espíritu Santo para que actuara en mi vida. Y aquí estamos buscando autoridad de parte de Dios para que nosotros seamos transformados. Estamos hablando de cómo vivir la cultura del reino de los cielos. Y esto nos ubica en quiénes somos nosotros. Cuando no sabemos quiénes somos, otra persona nos puede decir que somos algo que no somos. Y si nos basamos en los hechos actuales, ustedes se darán cuenta, y si no se dan cuenta, me gustaría, de parte de Dios se los digo, que se dispusieran a indagar qué tanto pensamos conforme al mundo y conforme el mundo quiere, y en realidad qué tanto pensamos como nosotros decimos que lo hacemos de manera autónoma. Me expreso mejor, o me explico mejor. Aún dentro del pueblo de Dios hay muchas personas que creen que tienen autonomía para la toma de decisiones, que creen que no tienen ningún tipo de injerencia de otros y que sus decisiones son de ellos. Y les quiero decir que hasta qué punto es eso cierto. Muy poco, muy poco. Los periódicos, las universidades, los colegios, las redes sociales, los noticieros, los familiares, los amigos, todos de una manera u otra aportan, o para bien o para mal, en la estructura de pensamiento que nosotros hemos ido forjándonos durante nuestra vida. Y no necesariamente eso nos convierte en autónomos al momento de tomar decisiones. Replantemos y hagamos ejercicio en algún momento las decisiones que yo he tomado en mi vida o que hemos tomado en nuestra vida. ¿Quién las motivó? Y seguramente vamos a tener puntos de referencia, porque nuestro papá hacía esto y lo aprendimos de él, porque nuestra mamá hacía esto y lo aprendimos de ella, porque en el colegio la academia me enseñó y me instruyó acerca de esto, porque la visita al psicólogo, las terapias me dijeron que esto era lo que tenía que hacer, porque si le tocó visitar a un psiquiatra, entonces el psiquiatra lo dirigió hacia donde tenía que hacer, o una terapista ocupacional. Bueno, ustedes enumeren la cantidad de personas que pueden haber pasado por la vida, pero que han de alguna manera u otra terminado diciendo: es así como debes de actuar, es así como debes de pensar. No somos tan autónomos, es más, no fuimos convertidos al cuerpo de Cristo para que fuésemos autónomos. Fuimos convertidos y creados en el cuerpo de Cristo para que fuésemos dependientes de Él. En el reino de los cielos no existe tal cosa como un trabajador o un cristiano independiente. De Dios, por supuesto, estoy hablando. No existe tal cosa como que, no, es que yo cotizo por mi cuenta, para hacer eco de nuestro sistema de cotización y todo lo que tenga que ver con los parafiscales. No, es que yo no tengo EPS, mi empresa no la paga, yo soy el que me la pago, y como yo me la pago, entonces yo puedo definir y decidir sobre mi vida. En el reino de los cielos no sucede tal cosa. El reino de los cielos nos habla de una identidad que ustedes y yo tenemos que tener muy, pero muy, muy claro. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Y por qué somos lo que decimos que somos? Cuando dicen quiénes son cristianos, ¿por qué podemos levantar la mano? No con orgullo, pero sí con seguridad y decir yo. ¿Y usted por qué se llama cristiano? Haga la pregunta, no hay respuesta mala. Si nos preguntaran por qué somos cristianos, ¿qué podríamos decir? Yo sigo a Jesús.
Porque tú sigues a Jesús. ¿Qué más? ¿Por qué somos cristianos? Porque Respuesta. nacimos en Cristo. Porque nacimos en Cristo. ¿Alguien más? Yo. Porque Cristo ahora vive en mí. Y si Él vive en mí, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Le decía, no hay respuesta mala, pero nos convoca a tener una identidad. ¿Quién soy? En 2 o 3 meses atrás, Dios nos dio una palabra o un mensaje al respecto de ¿ustedes quiénes dicen que soy? Jesús preguntándole a sus discípulos. La pregunta que tal vez deberíamos hacernos hoy, la que nos convoca hoy es, no, ¿quién creemos que es Jesús? Porque lo hemos discutido, no con suficiencia, pero en varias ocasiones, sino, ¿quiénes somos nosotros? Ya sabemos quién es Jesús. La pregunta que tenemos que empezar a batallar con nuestra mente cada vez más y más es, ¿quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Porque viene una época, se acerca una época en la que vamos a empezar a ser bombardeados para que nuestra fe tambalee. Y va a venir de tal manera que en muchos casos va a ser abierta, manifiesta y chocante y aberrante, pero en muchos otros va a venir de manera soterrada, escondida, calmada, abro comillas. Y tal vez con esa debería ser tal vez más peligrosa para considerar la que se manifiesta. Porque la que se manifestó abiertamente uno dice, ya, no tenemos nada que ver con este. Pero aquella que anda escondida puede empezar a sembrar en el pensamiento de las personas un concepto de identidad que no es para nada el que Dios quiere. Y lo que más nosotros lamentable es que se va a dar dentro de la misma iglesia. Ese tipo de malinterpretaciones, porque la apostasía y los falsos profetas están escritos en la palabra y tiene que ser uno de uno mismo que sabe qué pensamos, qué hablamos, qué predicamos. Por eso hay que tener cuidado a quién se escucha y qué se escucha, porque es solamente con el discernimiento del Espíritu Santo que nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos están ofreciendo con esas palabras o muy poderosas o muy lindas. O sea, hay que ser estos últimos tiempos es de mucho celo del Espíritu y mucho discernimiento. Por eso oramos pidiendo sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, el conocimiento sin entendimiento no sirve, es simple conocimiento. Pero el conocimiento con entendimiento da sabiduría e inteligencia espiritual y como resultado el temor de Dios, que nos aparta y nos hace darnos cuenta que lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo, lo que nos están contando es falso. Bueno, no pensábamos hablar de él, pero vamos a hablar de él porque entender y comprender a los gays. Vamos a hablar de no de él precisamente, pero sí de mensajes como este. Hace 2 días entré a Facebook y había un comentario y el comentario estaba hablando acerca de esta acción del Papa, y alguien más estaba diciéndole a quien había hecho el comentario en contra del Papa, le estaba diciendo debes escuchar lo que el Papa dijo para que te actualices, para que entiendas, porque es que ahora en esta época, en este siglo XXI, tu concepto de moral debe ser acomodado a lo que estamos viviendo. Y eso es algo peligrosísimo, porque eso nos lo venden ya no en la cajita religiosa, sino en el contexto del día a día, en todas las circunstancias, las que ustedes se puedan imaginar. Y a muchas, nosotros estamos con disposición de decir, sí, es así, porque cuando nos hablan de inclusión, ¿quién en su sano juicio podría decir que no podamos ser inclusivos? Y cuando nos hablan de equidad, ¿quién en su sano juicio podría decir que no, eso no es de Dios? Cuando Dios dice que no hace acepción de personas.
Entonces, el cristiano, ante esa realidad, empieza, sí, 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 sí. Pero tenemos que tener cuidado con qué o a qué le seguimos diciendo sí, 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 sí. Porque en muchas ocasiones tenemos que simplemente decir no, no. ¿Por qué? Porque el diablo va a presentarse de manera escondida. Va a venir enlatado. Va a venir con regalo, con envoltura de regalo. Y nos encontramos en una afirmación que es tan ambigua, dicen unos, pero es tan manifiesta, entendemos otros, porque quien la está diciendo no es cualquiera. Quien la está diciendo no es el cura o el párroco de la iglesia de allí al frente de la plaza. Bueno, tiene una plaza grandecita por allá en Roma. No es cualquiera. Y lo que está diciendo es que desde el punto de vista de Dios, para quienes tienen un acercamiento católico, como la Iglesia Universal, ¿sabían que eso es lo que significa católico? Y ser católico significa Iglesia Universal. Y eso tiene unas prebendas complicadísimas, porque lo que viene después de este ablandamiento frente a la moral que Dios estableció es el arropar a las diferentes culturas y tipos de pensamiento para que todos entonces de manera universal seamos, o pretenden de que seamos una sola religión. Y esta religión entonces es una mezcla de cultura, de razón, de equidad, de inclusión, y ahí se presentan todo ese tipo de cosas en las que muchos cristianos han estado partícipes y han estado activos y se identifican con eso. Y va a llegar un momento en que van a decir, como cuando yo les conté, pero lo repito, una vez fuimos a un paseo, acuérdenme por favor para tomar aquí, fuimos a un paseo con la empresa y estaba el aparato ese grandote como de 100 metros, que es una araña que sube y lo suelta uno, y yo no quería tirarme en eso. La verdad, yo no quería tirarme en eso. Yo no soy ni el más valiente, ni el más aventado, ni el más extremo. No. Yo me conozco, yo me montaba en una montañita rusa de esas de gusanito y después quedaba mareado por 2 o 3 días. Entonces yo sabía que eso para mí no era una opción. Sin embargo, íbamos con los compañeros de trabajo y entonces íbamos a un grupito con unos 8 o 10 tal vez, e íbamos de sección en sección. Que la montaña rusa, bueno, montaña rusa. Que la piscina, que vamos a la piscina. Y cuando menos pensamos, pasamos por la torre esa. Y entonces, vamos. Y yo me quedé rezagado, callado. Me quedé callado, yo no decía nada, pero todos seguían hablando. Y cuando yo quise voltear a mirar, yo estaba metido dentro de la fila, y la fila no había cómo devolverse, la baranda era para una sola persona, y no había cómo decir, me salgo de aquí, y ese aparato ya estaba 3 personas adelante. Y yo miré para atrás, miré para adelante y dije, Señor, acompáñame. Bueno, finalmente me llevé así, literalmente me fui así. Dios tuvo misericordia de mí, porque no me desmayé, no me vomité, pero yo sentía que cada paso que daba era un paso pesado, y lo último que tengo así como conciencia es que esa cosa llegó y hizo, y entonces uno empieza a subir, y yo sé, ¿yo qué hago aquí? Si no me pude salir antes, ese momento sí menos que era posible salirme. Bueno, finalmente llegamos al tope, y yo miraba y cerré los ojos, y literalmente lo que hice fue, Dios, yo estoy en tus manos. Y efectivamente yo creo que me la mano de porque y todo mi resto del cuerpo quedó por allá arriba, 100 metros arriba. Llegamos abajo, y yo dije, ay Señor, ya gracias, cuando empieza otros a subir ya, Padre, ¿y ahora qué? Bueno, el mismo susto otra vez, me salieron pelos, me puse más blanco, en fin, lo traigo como anécdota, porque hay veces sin querer queriendo nos encontramos siguiendo la cultura, el pensamiento del mundo. Y hay veces o por compromiso o por las circunstancias
pareciera indicarnos que es imposible que nos salgamos de ese concepto al que nos hemos añadido o con el que nos hemos identificado. Porque lo hemos dicho aquí en varios momentos, no es políticamente correcto decir que Dios no acepta el homosexualismo. No es políticamente correcto decir que solamente a través de Jesús hay salvación. Porque siempre van a salir todos los que dicen, ay, es que ustedes son exclusivos, es que solamente el Dios de ustedes es el que vale. Ay, es que Dios no es amor. Y si Dios es amor, ¿cómo no ama también a los homosexuales? Dios los ama, como nos ama a nosotros igualitico. Pero espera de ellos que haya conversión, como la hubo en nosotros. Como la hubo en nosotros. Mucho cuidado tenemos que tener nosotros en estos tiempos de no encontrarnos como yo en la fila, que en un momento dado me di cuenta que no quería estar. Y lo peor del caso es que caemos todos otra vez y efectivamente teníamos que salir porque la cola continuaba para montarse y todo el grupo otra vez, otra. Y ahí sí yo tuve oportunidad de decir, no, yo me fui, ya no, ¿cómo iba? Ya sabiendo lo que había vivido, lo que había pasado, ya pude la oportunidad, como si hubiera despertado y pude decir, no, ya con una vez fue y bastó, ¿no? Y me hice a un lado y los vi por allá y todos se montaban una y otra vez. A mí no me gusta hacer frenesí del deporte extremo, no es lo mío. Yo hago otras cosas, tal vez más extremas o menos extremas. Pero Dios no quiere que nosotros nos encontremos en circunstancias en las que por cumplirle a unos o por cumplirle a otros, porque es acertado o porque es correcto públicamente hablando, entonces nosotros nos encontremos haciendo eso. La identidad de parte de Dios clama en nosotros para que nosotros podamos ser quienes somos, no importa en dónde estemos ni con quién estemos. Y eso es un reto grande que viene para las congregaciones, para la iglesia, pero sobre todo para el mundo. Va a llegar un momento en que les van a preguntar, ¿y tú? ¿Quién eres? Y la respuesta que demos va a determinar qué va a suceder con nosotros. Ya esa respuesta la tomamos cuando se nos presentó el Señor Jesús y nos dijo, yo soy el Salvador, ¿me tomas o me dejas? Y si estamos aquí, estamos escuchando la palabra de Dios, es porque nuestra respuesta en ese momento fue, Dios, tú eres el Dios viviente, el Hijo de Dios, el Cristo, como dijo Pedro en su momento. Cito Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es hermosísimo, pero es importantísimo. ¿Quién debe decirnos que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo de Dios. El único que conoce, en efecto, si en realidad somos o no hijos de Dios. No es nuestro círculo de amigos, no es nuestro círculo familiar, no es la cultura, no es las redes sociales, no son los medios los que nos dicen quiénes somos y si somos o no hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que mora entre nosotros, que ahora da testimonio diciéndonos, ustedes son adoptados y legalmente gozan de todos los derechos del unigénito, que para ustedes se convirtió ahora en primogénito, para que no siguiera siendo él unigénito, porque siendo unigénito no había más hijos, siendo primogénito es el primero de todos los que veníamos después. Entonces dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Ustedes y yo ya no somos esclavos de nada. Ay, pero yo todavía siento esto, a mí todavía me pasa aquello o lo otro. Eso no significa que seas esclavo. Lo que significa es que no te has dado cuenta de que eres libre de eso. Y es totalmente distinto una persona que está amarrada a una cadena y no se puede liberar, a otra que estuvo amarrada, ahora ya libre y cree que no se puede mover de la distancia a la que está. Entonces, si tenemos identidad, si sabemos qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nada ni nadie nos va a mover del llamado que Dios ha hecho.
Nada ni nadie. Pero tenemos que saber, cuando nos pregunten, cuando nosotros mismos, cuando esa parte almática o mental nuestra nos indague y nos señale, y tú sí estás andando, y tú sí eres, nuestra respuesta tiene que ser sí. ¿Y por qué? ¿Por qué estás tan seguro, segura? Porque es que el Espíritu Santo que mora dentro de mí, Él da testimonio en mi corazón y en mi espíritu de que yo soy hijo o hija de Dios. Y esa realidad me blinda frente al tsunami mediático y cultural que nos dice todo lo contrario. Ahí mismo en Romanos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, el decir no en un momento que tal vez no resulte a los ojos de otros apropiado, puede cambiar la manera en que nosotros nos presentamos delante de Dios, pero sobre todo cómo presentamos a Dios. Aquí dice el apóstol que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es decir, que hay veces nos vamos a tener que tomar la decisión de ser fieles a lo que Dios dice. Bueno, digo hay veces, esperando que sea siempre, pero me refiero de acuerdo a la circunstancia de quien tengamos enfrente, en que vamos a tener que dejar saber qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por qué estamos tan seguros de Él. Y puede que a otros no les suene invitador, o puede que para otros sea una postura egoísta, o puede que para otros sea una postura legalista o extremista, fundamentalista. El problema, ¿sabe quién es el problema? De ellos, no nuestro. Nuestra identidad debe estar inamovible. Cuando tengamos que dar testimonio por nuestra vida, o física o de manera confesional, nosotros no podemos dudar un solo segundo en referir en quién hemos creído y por qué hemos creído. Y cuando alguna vez le digan a ustedes, pero es que Dios es amor, ¿cómo es que Dios va a condenar a la gente? La respuesta a nosotros debe ser, Dios no va a condenar a la gente. La gente será condenado a sí misma, porque Él no hace excepción de personas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Miren ustedes, como se aprecia en esta diapositiva, el camino está expedito, pero hay alrededor una serie de indicaciones que parece que hicieran todo confuso. La conversión, el proceso de conversión en el ser humano, en el creyente, a veces resulta así. Dios está mostrando una vía que es la vía que todos debemos de seguir, pero el mundo nos muestra otro tanto, que pareciera que llevan a la misma parte. Y algunos dirán, no, le gusta la velocidad, entonces cojo la curva porque es que me aburre siempre ir en una carretera tan recta. La construcción y la conversión son procesos inclusive similares, porque tiene que ver con cambiar la forma de algo, pero sin perder el norte de esa cosa o esa forma que nos trazamos en un principio. Me explico. Cuando un arquitecto o un ingeniero civil tiene un plano para una obra que está llevando a cabo, si nosotros no sabemos leer los planos, para nosotros eso es un poco de rayones y más nada. El ingeniero o el arquitecto tiene claro qué es y sabe, ya hizo en su mente un esquema, un dibujo mental de qué es lo que van a construir. Para ellos es obvio y el paso a paso se va a dar. Y si ustedes alguna vez han pasado por una carretera, en Colombia por ejemplo, que está en construcción, están construyendo una autopista, superautopista, o están haciendo un megapuente, y empiezan a construir y uno no ve sino regueros, uno no ve sino desorden, polvo, tierra, señales por aquí, desvíos por acá. La conversión de nosotros a veces es igual. Pero si nosotros, como decía la Escritura, si tenemos en mente lo que viene, lo que Dios nos ha dado, lo que está enfrente de nosotros, es como si estuviésemos leyendo el mapa que no todos pueden identificar. Es como si estuviésemos viendo el producto final y terminado. Y como ya lo entendimos, decimos, yo compro en esa propiedad
no importa lo que pase, porque yo sé lo que van a producir. Mire que lo hacemos en nuestras fuerzas, inclusive, cuando nos hemos atrevido a comprar proyectos en los mapas, perdón, en los planos. Cierto que no hay nada construido y usted compró el apartamento, la casa y ya la viste, no, pues hay veces inclusive ni siquiera hay una casa modelo, es en tercera dimensión y se compra sobre planos. Se tiene tanta fe en lo que se le mostró que dice vale la pena comprarlo. Bueno, la comparación para nada es similar al reino de los cielos, pero ilustra bastante. Lo que Dios ha mostrado para nosotros, lo que tiene para nosotros es tan hermoso, es tan precioso, que vale la pena invertir todo lo que tengamos, todas nuestras fuerzas, todos nuestros deseos, nuestros anhelos, en aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Vale la pena. Miren que la conversión viene acompañada de una toma de decisiones. Y esto tiene que presentarse para que haya autoridad del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no es un patán, no es arribista, no es alguien que dice, bueno, ya llegué yo y se hace lo que yo quiera. Es un ser que llega y espera que se le dé el lugar que corresponde. Y este lugar no puede ser usurpado, aunque hay otros que quieren usurparlo. Nosotros, al tomar la decisión de seguir al Señor Jesús, lo que estamos es estableciendo una base legal para que el Espíritu Santo pueda decir, entonces, ahora yo puedo actuar en tu vida. Y esto tiene cambios para nosotros. Aquí mencionamos, por ejemplo, genética espiritual. ¿Cambia la genética espiritual cuando la hacemos de nuevo? Amén, bendito sea Dios. Si no creyéramos en esto, no sabemos qué es lo que ha pasado con nosotros. Y tal vez el nombre genética pues suene como muy biológico o muy químico, no sé a qué profesión lo quiera usted asociar. Pero si nosotros no creemos que lo que antes éramos ya no lo somos, no hemos entendido todavía que hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento implica que el que antes era ya no es. Hay uno nuevo que nació. Por lo tanto, la genética espiritual cambia. ¿En qué sentido? El hombre fue impregnado por el pecado, por la desobediencia. Y entonces se acostumbró a hacer lo que quería. Casi que, si dijéramos en términos genéticamente, espiritualmente hablando, el ser humano estaba condenado a seguir lo que sus genes espirituales le dicen. Y terminaba, como dice la escritura que va a terminar y que va a suceder, como en los tiempos de Noé, como en Sodoma, como en Gomorra. Exactamente lo mismo. Porque si al ser humano se lo deja suelto, sin Dios, sin un referente de su corazón, lo que va a salir es podredumbre. Cambia la genética. ¿Quién pone las condiciones? ¿Quién debería poner las condiciones ahora en una persona que ha nacido nueva? El Espíritu Santo, Jesús, Dios, cualquiera de los tres en uno, que son uno, menos nosotros y menos cualquiera por fuera. ¿Quién pone las condiciones? ¿Quiénes dicen si seguimos o no? ¿Quiénes dicen si venimos a la iglesia o no? ¿Quiénes dicen si oramos o no? No son las circunstancias, es el Espíritu Santo que nos dice. ¿Por qué? Porque si dependiera de nosotros, terminaríamos haciendo lo que queremos y no lo que sabemos que nos conviene. Infortunadamente el ser humano es así. ¿Y cuánto tiempo se toma un proceso de conversión? Depende sobre todo de nosotros al tomar esas decisiones. ¿Qué tanto nosotros identifiquemos que nos conviene haber asumido una postura inicial para que eso ocurra como nos gustaría a todos? Así. Pero en muchísimos casos no convendría que todo se diese así. En muchos casos. Otros tantos no. Muchas veces es porque uno en su carne está acostumbrado a ciertas cosas y no las quiere dejar, no las quiere soltar. Y el espíritu está ahí paciente, callado, esperando hasta que uno por fin lo suelte. Es que de eso se trata. Es una lucha de poder interno. El que estaba acostumbrado a mandar y a tomar decisiones frente al que ahora llega es santo y puro y no va a violentar a nadie, sino que va a esperar
que de manera espontánea, o por lo menos de manera obediente, el que deba tomar las decisiones, las tome. Y lo hemos leído en varios momentos, lo hemos dicho, que hay quien está dispuesto y hay quien está débil. ¿Se acuerdan que la Escritura dice que el Espíritu siempre está dispuesto? No estamos hablando en este caso del Espíritu Santo, aunque Él siempre está dispuesto. Estamos hablando de nuestro Espíritu, el que nació de nuevo. Pero la carne es débil. ¿Quién va a tomar las decisiones? El Espíritu. ¿Quién debería tomar las decisiones? Eso es identidad. Si yo tengo claro quién es que debe hablar en mí y por mí, entonces yo puedo decir, ok, en mí ha sucedido algo. Dios está haciendo algo especial. Conceptos para aclarar que me parece que son importantes. La conversión no es progresiva. Se convierte ya. Los testimonios de esa conversión seguramente se pueden dar de manera progresiva, pero la conversión per se, el hecho de convertirse, toma lugar en un instante. En el instante en que la persona de manera decidida, honesta y sincera dice: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, recibo tu Espíritu Santo, perdona mis pecados y quiero que de ahora en adelante tú guíes mi vida en todos mis aspectos. La Biblia dice que eso nos dio potestad para ser hechos y llamados hijos de Dios. La Biblia no dice, cuando hayas cumplido el 99% de todas las peticiones que hay o los requisitos que hay, entonces vas a estar cerca de ser hijo de Dios. La conversión entonces toma lugar en un instante. Eso tenemos que saberlo ustedes y nosotros. Y la conversión, ojo a esto, no cambia la mentalidad como quisiéramos, cambia la naturaleza de nosotros. Explico. La naturaleza del pecado deja de ser, por eso hablamos de conversión. Era así torcida y ahora Dios la endereza. La naturaleza. Sin embargo, la mentalidad, la manera como yo pensaba, sigue estando presente. Hasta que empiece a rendirme a la parte espiritual que hay en mí, que ahora quiere y debe tomar el control de mi vida. Y por eso es que en algunos casos, muchísimos, se toma progresivamente el cambio de la persona. No porque se haya convertido progresivamente, es porque está dando muestras y evidencia y testimonio de esa conversión, De esa nueva naturaleza. de esa nueva naturaleza. Entonces esto es muy importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. La conversión no cambia la mentalidad. Yo me convertí y ya no quiero hacer nada malo. En muchos casos, gloria a Dios, pasa así. En otros casos, la persona ni siquiera se dio cuenta, porque no le contaron bien qué era lo que estaba pasando en el momento de la conversión. Su mente sigue pensando lo mismo, hasta que de pronto el Espíritu Santo le pone el querer como el hacer, y lo que antes le gustaba, ya no le gusta. Lo que antes le parecía, ya no le parece. Y empezó a actuar inconscientemente. Y empieza a cambiar y a dar testimonios y frutos dignos de arrepentimiento. Nos compete, Dios quiere, que nosotros usemos el poder de la nueva naturaleza para que tomemos decisiones voluntarias. Todo esto depende de una decisión voluntaria, ¿saben ustedes? Todo. La diferencia entre la vida o la muerte depende de un momento en el que se tomó una decisión y espera uno que sea voluntaria. En los hijos de Dios sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo, pero en aquellos que andan todavía en la oscuridad, quien los guía no es precisamente la lámpara de Dios. Entonces, por supuesto, sus consejos van a estar sesgados y no necesariamente claros dentro de lo que Dios quiere que suceda. Dios quiere que nosotros nos preparemos para administrar el reino. Pero ojo, no el reino que viene, el reino que se acercó. Ese es el reino que Dios quiere que nosotros nos preparemos. Si no, no hubiese tenido ningún sentido que Jesús hubiera dicho: el reino de los cielos se ha acercado. Y es que precisamente de lo que hagamos aquí, o sea, como vemos frutos en esto que es tan poquitico,
es que nos van a poner luego sobre lo más. sobre lo más. Totalmente de acuerdo. Entonces, nosotros estamos preparándonos para administrar el reino, pero ojo, no cuando venga el milenio, no cuando estemos volando en los cielos, en el tercer cielo, porque saben ustedes, en el tercer cielo, cuando estemos con Dios, ¿quién va a osar administrar el reino con Dios? Seríamos como, ¿Sí me comprenden? como los hijos de esa mujer que dice, deja que mi hijo se vaya uno a la izquierda y otro a la derecha. Imagínense ustedes que, por decir una cifra, 100 millones de cristianos están ahora esperando a que les digan en el cielo cuál es la posición que les toca y a quién tienen que mandar. Si nosotros concebimos eso así, sería la locura en el reino de los cielos. Ni siquiera con uno que intentó pensarlo, permitió Dios que sucediera. Cuando Lucifer pensó que él también podía reinar, le dijo, te vas. Imagínense si se pareciera uno así bien inocente, y a mí cuántas ciudades me tocan. Y yo quiero mandar sobre 100,000. Y otro diga, no, sobre 1000. Y entra la pelea como la de Saúl y de David. Entonces, la administración del reino es la que Dios ha puesto ya en nuestros corazones. Y seguramente, como decían ahora, la toma de decisiones de ahora va a significar sobre lo que Dios quiera que nosotros hagamos más adelante. Pero nuestro llamado no es a reinar sobre otros. Y entiendo, esta es mi concepción al respecto del tema. El llamado de Dios para nosotros no es prepararnos para que reinemos sobre otros, aunque en algún momento podamos hacerlo. El llamado de Dios para nuestras vidas es a que reinemos en nuestras vidas. Y la manera que Él quiere que reinemos es que lo dejemos reinar a Él. Para poder que eso suceda, yo tengo que tener una relación íntima con Él, tengo que conocer la voz del Espíritu Santo, tengo que tener palabra de Él, porque entonces voy a ser guiado por Él. Y dice que su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, va a gobernar mi corazón. El reino entonces, Dios nos está preparando para administrarlo, aquí y ahora. Desde aquí. Cuando nos pregunte, como lo hizo con el mayordomo, ¿qué hiciste con lo que te di? Tiene que no necesariamente uno tendría que pensar en, yo no le prediqué a nadie, yo le prediqué a 10 y los 10 todos se perdieron, pero todos se fueron, ¿y con qué me presento yo delante de Dios? Pero si en nuestro corazón hubo disposición para obedecerlo a Él, antes que obedecerlo a nosotros mismos, estamos ya entregando frutos dignos de arrepentimiento. Y es eso lo que Él viene a buscar. ¿Qué hicimos con su reino dentro de nosotros? Lo demás se encarga de Él. Los que se conviertan o no dependen del Espíritu Santo, no dependen de ustedes y de nosotros. Que tenemos que tener cuidado con el testimonio que damos, por supuesto. Pero quien los convierte es el Espíritu Santo y no nosotros. Y paramos con esto. ¿Recuerdan que en este pasaje, Mateo 16, 19, es cuando Pedro tiene esa revelación que Jesús le dice, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y dice Jesús, no te lo reveló carne ni sangre. Y entonces empieza pues el pasaje a decir, y yo te digo que tú eres Pedro y a ti te van a dar las llaves del reino. Algunos tal vez se les han perdido las llaves. Algunos tal vez la llave se le cayó del llaverito. Pero a todos nos ha sido dada una llave que nos lleva adelante la presencia de Dios. Si nosotros indagamos en este pasaje en Mateo 16, 19, cuando dice que se le dio autoridad a Pedro, es la autoridad que Dios espera que tome lugar en nuestras vidas a propósito del gobierno de Dios en nosotros. Para que sea como es en el cielo, entonces ocurra aquí en la tierra. No es al contrario, no es como yo quiero que sea aquí en la tierra, Señor, para que así sea en los cielos. Y atrevidamente a veces así concluimos. Quiero con esto.
¿Cómo se comportaría una congregación ante la ausencia de pastores o predicadores? Y la respuesta tendría que ser, no tendría por qué haber cambios. Cuando digo ausencia es, digamos que Dios llamó a un congreso de pastores y los llevó a todos. Y las iglesias se quedaron de, ay, ¿y ahora quién predica? ¿Y ahora quién comparte la palabra? Y tendría que haber tanta claridad en medio de la congregación que tendrían que decir, es que Dios sigue estando presente aquí. Porque la congregación o la iglesia no depende de uno o de muchos hombres, depende del Espíritu Santo. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo reaccionaría la congregación ante la ausencia de pastores? Lo estamos viendo ahora en estas condiciones de pandemia. Muchas iglesias afectadas, que siguen funcionando digitalmente o virtualmente, pero que infortunadamente no todas han permanecido fieles y firmes a las condiciones, al llamado, a la doctrina, a las enseñanzas. Algunos se acostumbraron mucho a manejar el tema de la virtualidad como una excusa para no tener esa comunión con Dios y con la congregación. La virtualidad es una bendición. El mundo digital es una bendición y debe ser tomado como bendición para nosotros. Pero nunca, nunca debe ni va a reemplazar lo que significa el estar los hermanos, como dice la Escritura, juntos en armonía. Nunca va a reemplazarlo. Si fuera así, Dios nos mandaba un chat por WhatsApp a todos. Y, ay, ya llegó el reino de los cielos, y que se vuelva viral. ¿Y qué tal que quedara allí nomás? ¿Qué tal que ese chat nos dijera, ah, entonces ya para qué vamos al cielo? Si ya Dios dijo que ha llegado. La congregación debe funcionar porque Dios es el que está presente en ella. Por eso no hay necesidad de, o no debería haber necesidad de amenazar ni señalar, porque quien exhorta es el Espíritu Santo. La identidad que quede dentro de nosotros va a marcar la diferencia entre cómo somos, qué decimos, qué pensamos, pero también inclusive qué piensan otros de nosotros. ¿Cómo nos identificamos? Es claro. Y ahora sí cierro. Hay países en Europa que en estos momentos legalmente están haciéndolo hoy para prohibir el que un papá o una mamá determine si el niño o la niña que nació tiene género o masculino o femenino. Me explico. El niño nació varón y están promulgando leyes que digan que el papá y la mamá se abstengan de declararlo varón hasta que el niño crezca y él tenga identidad o autoridad para decidir si es niño o es niña. Y esto es un argumento que seguramente podrán implantar legalmente. Pero nosotros no nos podemos dar el lujo de permitir que la identidad que Dios ha puesto en nosotros permanezca y que esté constante y presente en absolutamente todo lo que hagamos y digamos. ¿En dónde salió eso? En Europa hay por lo menos 4 países, los Países Bajos sobre todo, en los nórdicos, Suecia, Noruega, Holanda, donde están haciendo un lobby gigantesco para que esto tome lugar y están cediendo. ¿Por qué? Porque la agenda que nos han vendido es que eso es inclusión, eso es equidad, y como les decía en días pasados, que la única diferencia entre un hombre que se cree mujer y una mujer es que el hombre que se cree mujer no tiene menstruación. Imagínense semejante barbaridad. Entonces ahora le quieren decir a un papá y a una mamá que no le ponga varón o hembra, no importa que lo sea, hasta que el niño tome la decisión. Nosotros como cristianos no podemos permitirnos el lujo de que alguien por fuera nos diga que sí somos o no somos hijos de Dios, que sí somos o no somos seguidores de Cristo, que sí somos o no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Identidad. ¿Quién es Él en nosotros? ¿Y por qué somos nosotros ahora lo que Él es en nosotros? Amén. Padre, te damos gracias
Una vez más, tu poder y tu misericordia nos mantienen firmes, Señor. Solamente tú y tu misericordia hacen que nosotros sigamos buscándote y que encontremos, Señor, palabra tuya para movernos en medio de este mundo que es cada vez más oscuro. Gracias por permitirnos ser luminares en este mundo, Señor. Solamente con tu luz podemos tener identidad. Donde nos encontremos, vamos a saber, Señor, que la luz tuya está en los corazones de otras personas. Y que ellos cuando nos miren van a verte a ti, Señor. Que esa identidad, Señor, cada vez esté más firme en nosotros. De manera que podamos identificar toda artimaña del enemigo y no ser engañados por él. Al contrario, tener la oportunidad de recordarle que le queda poco tiempo, Señor. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.